canal cómo se hace. Hoy vamos a hacer un truco para ensanchar zapatos y evitar las rozaduras de los zapatos nuevos. Para ensanchar los zapatos vamos a necesitar los siguientes materiales que veis ahí a continuación. Cuando estrenamos zapatos es muy molesto porque nos salen rozaduras en los talones o nos aprietan por la parte de delante. Para ello hay un truco muy fácil. Necesitamos agua y un paño de algodón. Vamos a llenar un recipiente con agua y ahí sumergiremos los paños de algodón para humedecerlos. Pero lo más importante es que los paños de algodón solamente hay que humedecerlos, hay que escurrirlos bien para que no nos manche el zapato. Solamente queremos que humedezca un poquito lo que es el forro interior. Escurrimos muy bien los paños y ahora los vamos a meter en el interior del zapato para humedecer la piel, pero que no traspase a la parte superior para que no nos manche el zapato. Así que lo tendremos de 2 a 5 minutos. Vosotros sois los que tenéis que controlar que no se os manche el zapato. Transcurrido el tiempo, quitamos los paños. La piel se ha humedecido, se ha ablandado y ahora solamente queda ponernos los zapatos inmediatamente para que, ya que está blandito, se forme como un guante a lo que es nuestra planta del pie y a nuestros dedos y no nos hará daño. Otro truco es evitar las rozaduras en la parte de los talones. Para ello necesitamos el material que veis a continuación. Tenemos ensanchado la parte de delante y ahora vamos a proteger los talones, que también ahí salen ampollas. Para ello necesitamos crema hidratante de manos o corporal. Cogeremos un poco y untaremos en la parte interior del zapato, en la parte del talón, que es la parte más rígida, para que nos suavice. Untamos bien, como veis, y eso nos solucionará el problema. Si os gustan nuestros vídeos, os animo a que os suscribáis al canal, que dejéis vuestros comentarios con sugerencias para que hagamos otros trucos que os hagan la vida muy fácil. Y como veis, este problema está solucionado. Ahora os dejo otros trucos de cuencos de hielos para decoración de pasteles y otros trucos caseros que podéis ver a continuación.